En los primeros 4 programas de Yo Soy Jesús, hicimos un énfasis en la identidad de Jesús como persona, como Hijo de Dios en su ser, en el lugar donde está, en lo que hace y en lo que dice. Recordemos que le hicimos preguntas a Jesús, como le hacemos a cualquier persona que queremos conocer en profundidad. Y esto nos sirvió como una introducción a la persona de Jesús. Ahora, a partir de este programa que iniciamos hoy, vamos a profundizar en ese tema, tal y como Él lo hizo, como Él mismo se presenta a sus contemporáneos. También ahora se nos presenta a nosotros. En estos 4 programas que siguen, vamos a enfocar el tema de Yo soy la luz del mundo y también Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí tenemos 4 temas que vamos a ir desglosando poco a poco para siempre cumplir el objetivo. Recordemos que el objetivo es que cada uno de nosotros reflexione sobre su relación personal con Jesús, para que al conocerlo cada día más, lo amemos y lo sigamos. Y así daremos un paso más allá en la fe, que podríamos resumir con la palabra servicio, para poder servirle allí donde Él mismo nos indique. Cada persona tendrá su situación, su realidad, incluso su camino en la fe. Entonces, Jesús nos está llamando a todos en esa situación. El punto de partida, en realidad, es una pregunta que el mismo Jesús nos hace. Está en Mateo 16, versículo 15. También lo encontramos en Marcos 8:29 y Lucas 9:20, lo que se llaman los paralelismos, es decir, en los 3 evangelios vamos a encontrar esa misma escena en donde Jesús les pregunta a los discípulos más cercanos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a contarle, ¿verdad?, todos los chismes que estaban corriendo en esa época. Bueno, algunos dicen que eres esto, lo otro. Y al final, entonces, hay un silencio y Él vuelve la vista a ellos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Esto ocurre en el Evangelio de Mateo, ocurre después de la multiplicación de los panes. Qué interesante, ¿verdad? Porque primero Jesús se presenta ante toda la comunidad, ¿verdad? Realiza ese milagro tan impactante para muchos y después ya en privado establece un diálogo diferente con los más cercanos. Igualmente, cuando conocemos a alguien, le empezamos a hacer preguntas y así poco a poco vamos como imaginándonos o dibujando un retrato de esa persona. Resulta que luego de hacerle muchas preguntas los mismos discípulos, ¿dónde vives? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Resulta que Jesús también les plantea preguntas como esta. Y son preguntas existenciales, digámoslo así, muy profundas, si se quiere interpretar así, pero cotidianas. ¿Y ustedes? ¿Quién piensan? ¿Qué dicen que soy yo? A nosotros también, a cada persona, le va a preguntar esta misma pregunta. Veamos cómo cuando establece diálogo, por ejemplo, con Nicodemo. Esto lo vemos en el 3er capítulo de San Juan, del 19 al 21. Le dice a Nicodemo, el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Claro, Nicodemo quedó perplejo, así como había quedado perplejo cuando le dice que hay que nacer de nuevo. Recuerdan, esa es la primera parte del diálogo. Pero ya en esta le enfoca el tema de la luz, de las tinieblas, en contraposición a la luz. Entonces, Nicodemo quedó intrigado por esas palabras de Jesús. ¿Y qué trata de explicarle o de hacerle comprender Jesús? Bueno, una realidad espiritual, justamente, usando estas comparaciones con fenómenos naturales como la luz y las tinieblas. Ya en el Antiguo Testamento, en muchos salmos, se habla de que obrar mal es estar en tinieblas y obrar conforme a la verdad
es estar en la luz. Y en Juan capítulo 8, un poquito, 5 capítulos más adelante, en Juan 8, a partir del versículo 12, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También más adelante en ese mismo Evangelio de San Juan, yo les recomiendo leerlo todo, ¿verdad? Si es posible, pero es bastante, nos parece como diferente a los otros evangelios, y de hecho así es. Por eso se le considera aparte cuando estudiamos los 4 evangelios, ¿verdad? Pero San Juan es de los evangelios más espirituales, más profundos filosóficamente, pero también, si lo vemos, más práctico y más sencillo en su lenguaje, porque todos entendemos lo que es la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas. Y el mismo Jesús en ese evangelio nos dice: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Qué interesante. Pensemos por un momento el significado que puede tener la luz en nuestra vida cotidiana. ¿La luz qué es? El día, es la claridad que nos recuerda la vida de trabajo, los horarios, la rutina, los compromisos, los deberes, los planes, todo lo material que nos rodea, hasta la comida, las compras, ¿verdad? Mandar a los niños a la escuela, en fin, una serie de cosas. La luz también, al recordarnos el día, nos remite al sol, el amanecer, el calor. Nos permite ver los colores, las formas, las distancias. En nuestro ánimo, la parte emocional, personal de cada uno, la luz quizás nos permite también tener pensamientos positivos. Mientras que, si lo comparamos a la noche, nos viene tal vez como tristeza, depresión, qué sé yo, pensamientos negativos, el sueño. Espiritualmente hablando, la luz es una guía. Más allá de lo material, de la luz del sol, del día, que marca el día y la noche, la diferencia entre día y noche, espiritualmente, decíamos, la luz es una guía, una esperanza, una oportunidad para renovarnos, para replantearnos nuestra existencia. Y es así como tenemos que interpretar esa palabra en los labios de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Esa luz que nos da esperanza, que nos da la oportunidad de renovarnos, de replantearnos nuestra existencia. En el Salmo 36, a ustedes que les gusta también meditar con los salmos, busquen el Salmo 36 al inicio del Salmo, versículos 9 y 10. Dice: porque en ti está la fuente de la vida, y con tu luz vemos la luz. O bien, otras versiones dice: tu luz nos hace ver la luz. Vean qué interesante. Tu luz, la luz de Dios, nos hace ver la luz. Reflexionemos entonces. El camino oscuro se ilumina con la luz de la palabra divina. También en el Salmo 119, y estoy nada más mencionando 2, ¿verdad?, de muchos que hacen alusión a esta metáfora de la luz. El Salmo 119 es uno de los más largos, si no el más largo. Tiene 21 estrofas, muchos versículos, más de 100. Pero hay uno que llama la atención, el versículo 105. Dice esto: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Ven que todo está relacionado, la luz, la vida, el camino, los senderos. Más adelante vamos a enfocar el tema del camino. Para ver el camino se necesita la luz del día o una lámpara. Entonces, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Así es como Jesús está tratando de decirles a los discípulos: véanme a mí y van a ver la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es el mundo? Sino nosotros, la humanidad, nuestra misma vida, nuestras preocupaciones. Ese es el mundo. Luego vemos también en el Nuevo Testamento, en el 2 capítulo de Lucas, el famoso, lo que se llama el cántico de Zacarías o el Benedictus, ¿verdad? Recordemos Zacarías, el papá de Juan el Bautista.
Y así se proclama en este cántico el carácter mesiánico de Jesús. Más que el nacimiento del profeta mismo, Juan Bautista, se enfoca el carácter mesiánico de Jesús. Dice en Zacarías en el cántico: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Muy interesante, entonces, será el sol que nos va a visitar desde lo alto, que nace de lo alto. ¿Quién es? Jesús, por supuesto. Todavía cuando Zacarías proclama este cántico, no ha nacido Jesús. Pero ya en las profecías, ya el Mesías era esperado, ¿verdad? Entonces el carácter mesiánico de Jesús nos da más, digamos, luz en la interpretación de este texto. Como dijimos antes, queremos conocer a Jesús, y en este proceso de querer conocer más a Jesús, también vamos a conocer mejor nuestra vida. Nos vamos a conocer mejor nosotros como cristianos o discípulos, seguidores de Jesús. Entonces, el saber que Jesús es la luz del mundo nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cuál es nuestra misión como pueblo de Dios? Es una pregunta que se las dejo así en el aire, no la vamos a responder hoy en este programa, pero es muy interesante enfocar esto de la misión como pueblo de Dios. Tenemos que hablar mucho de la comunidad que deja Jesús. Veamos otra cita bíblica muy interesante, capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, 13 a 16, donde nos dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Ven? Entonces Él se presenta ante nosotros. Yo soy la luz del mundo. Pero entonces en San Mateo nos dice directamente: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto está al finalizar el Sermón del Monte o la proclamación de las bienaventuranzas. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, recordemos que lo que nos está pidiendo Jesús, esa misión, es ser santos, ser luz en este mundo tan confuso, tan lleno de tinieblas y de pecado, y de gente que no cree, de gente que cree a medias, o de gente que ha perdido la fe, ¿verdad? Entonces, santo, recordemos esto, el santo es aquel que deja pasar la luz, que se es luz también. Y solo alguien que sea transparente puede dejar pasar la luz a través de su alma. Interesante este concepto del cristiano. El cristiano va a ser también luz en las tinieblas, como Jesús lo es. Y lo fue para sus contemporáneos. Porque eso quiere decir dejar pasar la luz a través de su alma, es actuar con honestidad, decir la verdad, ser claros en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. El santo brilla a través de sus obras. Ojalá ustedes también logren ese grado de santidad. Y no pueden decirse a sí mismos: no, eso es imposible, solo Jesús lo logra. No, la santidad está para todos nosotros, como discípulos de Jesús. Volviendo a las cartas de San Pablo, ¿verdad? Siguiendo el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:15, en Cristo, dice San Pablo, los bautizados son la luz del mundo. Entonces, si nos preguntamos ¿cómo va a ser esto posible? Descubrimos que se trata de tener coherencia entre fe y vida. Dice San Pablo, comillas, así serán íntegros e intachables, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y depravada, ante la cual brillan como estrellas en el mundo, mostrando el mensaje de la vida. Aquí está hablando San Pablo del testimonio de los que seguimos al Señor Jesús. Entonces, hemos de brillar como estrellas en el mundo. Este símbolo del bautismo
también lo vemos mucho, el símbolo de la luz, perdón, en el bautismo, en la liturgia bautismal, y lo vimos en la vigilia pascual, por ejemplo, y a partir de la vigilia, que se enciende el cirio pascual. El cirio pascual en realidad es la presencia de Jesús en el templo, digámoslo así. Cuando se prende el cirio, eso simboliza ya la luz de Cristo. Se bendice y se enciende en la vigilia pascual cada año. Entonces hay un himno muy antiguo que se cantaba en la liturgia bautismal, que dice, pongan mucha atención en estas palabras, despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Aquí estamos hablando de muerte y vida en otro sentido también, no sentido material ni biológico, sino sentido espiritual. ¿Quién se levanta de la muerte? Bueno, el que abandona la vida de pecado, el que está consciente de sus errores y también pide misericordia a Dios. Entonces, ve la promesa tan hermosa, te iluminará Cristo. Entonces, Cristo, que es la luz del mundo, también nos ilumina y nos permite a nosotros también ser luz. Por ejemplo, en el credo, en uno de los textos del credo, el más largo, digámoslo así, decimos hay uno corto, uno largo. Bueno, este largo es el niceno-constantinopolitano. ¿Por qué un nombre tan largo? Bueno, tiene que ver con un concilio que se realizó y que se estableció el texto. Decimos, profesamos primero creer en Cristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Me encanta estas tres alusiones a Jesús, estas maneras de describir a Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En Efesios 5, 8 y siguientes también dice, vivan como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad es fruto de la luz. Sepan discernir lo que agrada al Señor. Todo lo que está al descubierto recibe el influjo de la luz. Muy bien. Entonces, vamos a terminar este encuentro con Jesús con un pequeño ejercicio que les recomiendo hacer, ¿verdad? Imaginarse que Jesús está delante de nosotros. Ese Jesús que nos habla con ternura, que tiene una actitud cariñosa con nosotros, que tiene una mirada penetrante y que te pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Medita en esto en silencio, ojalá en soledad, a solas, en un lugar tranquilo, sin ruidos externos, con tranquilidad, dense el tiempo, sin carreras, y traten de plantearse esa pregunta que Jesús les está haciendo a cada uno de ustedes, a mí, a usted. ¿Y tú quién dices que soy yo? En la libreta o cuaderno que ustedes, yo sé que llevan en el diario, luego de un silencio largo, se concentran únicamente en Jesús y responden por escrito. Quizás pueden iniciar su texto, tú eres, o tú vas conmigo, yo lo sé, o me siento lejos de ti, pero ahora te tengo más cerca. En fin, ustedes sabrán cómo hacerlo. Y esto es personal. Voy a terminar repitiendo un himno que encontramos en la liturgia de las horas. Dice así, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé, y limpio de culpa vieja, sin velos, te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel. Devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver. Por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que ve. Tú, que diste vista al ciego y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas 2 gotas frescas de fe.